Ya está en línea para conversar con los tenores de ADN Deportes, el técnico de Colo-Colo, José Luis Sierra. ¿Qué tal, Coto? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Satisfecho, conforme con el triunfo de ayer, ¿no? Sí, tranquilo, conforme, ¿no es cierto?, con lo que se hizo, fundamentalmente con el rendimiento del equipo, la actuación en general. Me parece que fue un buen partido y al final terminamos ganando de forma muy merecida, así que tranquilo con lo que pasó y fundamentalmente, ¿no es cierto?, pensando ya en lo que viene, que es tan importante o más importante que lo que ya hemos jugado. ¿Estás de acuerdo, Coto, en que Colo-Colo en los últimos 3 o 4 partidos, incluyendo Copa Libertadores, ha ido subiendo su nivel y está siendo más efectivo? A mí me parece que es una cosa lógica a medida, ¿no es cierto?, que el equipo va jugando y la calidad de jugadores que tiene Colo-Colo. Obviamente que estos jugadores van a ir cada día, si no sucede, ¿no es cierto?, nada imprevisto, subiendo el nivel porque su rendimiento, ¿no es cierto?, así lo dice. En el inicio, obviamente, tuvimos dificultades, ya para qué las voy a nombrar, tuvimos dificultades con distintos aspectos, ¿no es cierto?, y distintas cosas que de repente, ¿no es cierto?, no nos permitieron tener a todo el plantel o en las mejores condiciones al equipo para el inicio del campeonato de los partidos. Pero en definitiva me parece que es lo esperable, ¿no es cierto?, que el equipo, a partir de la conformación y de que tener un plantel con las variantes que se tiene hoy día, el rendimiento sea mejor. José Luis, hablando de algunos nombres propios, estoy pensando en Delgado, que tuvo un campeonato bajo el anterior, no tuvo continuidad, no respondió cuando le tocó entrar y sin embargo, por ejemplo, en el último partido con San Luis, pensó jugando, tuvo un buen feeling con Tonso y ayer lo ratificaste de titular y te respondió. Sí, a mí Juan me parece que es un jugador que tiene muchas condiciones, un jugador joven, que ojalá, ¿no es cierto?, pueda consolidar todas las condiciones y todo lo que muestra, ¿no es cierto?, en los entrenamientos, llevarlo a los partidos, tener continuidad en su rendimiento, porque creo que como digo, ¿no es cierto?, tiene muchas condiciones para ser un jugador importante. Son de esos jugadores que difícilmente, ¿no es cierto?, uno puede encontrar rápido, encarador, tiene gol, tiene juego aéreo. Entonces, en definitiva, todas las condiciones que ojalá él pueda ratificarlas y llevarlas, ¿no es cierto?, al momento de los partidos. En el campeonato anterior me pareció a mí que por distintas razones tuvo un bajón en su rendimiento, pero yo sigo pensando que puede llegar a ser un jugador importante para Colo-Colo. Yo te voy a hacer una pequeña descripción de lo que veo de Colo-Colo, Coto, pero desde afuera. Por eso que es muy importante cómo lo ves tú en este trabajo de la semana y la estructura de lo que hace en la cancha, porque al final la lectura mía es un Colo-Colo maduro, un equipo que sabe frenar los partidos, apurar los partidos, presionar cuando tiene que presionar. Si se le vienen encima no hay urgimiento. Defensivamente está muy bien parado, con un tremendo arquero, 2 buenos centrales. La mitad también te gana los partidos. Y arriba te liquida. O sea, lo que hizo con Melgar, lo que hizo con San Luis, lo que hizo ayer con Católica. Eso es lo que uno ve de afuera, o por lo menos yo veo de afuera. De adentro, ¿cómo puedes describir este Colo-Colo? ¿Es un equipo maduro de jerarquía? ¿Es un equipo pesado hoy? Sí, lo que pasa es que, a ver, Colo-Colo tiene jugadores de experiencia que ya tienen un recorrido, ¿no es cierto?, en esto del fútbol, que están habituados a estar peleando torneos, peleando campeonatos, en torneos internacionales. Entonces, obviamente que eso hace que muchos de estos partidos que pueden parecer, ¿no es cierto?, partidos especiales, para ellos sean partidos muy habituales porque ya lo han jugado. Y esa misma experiencia, ¿no es cierto?, que ellos tienen en ese recorrido, han sido capaces, ¿no es cierto?, y son capaces de trasladarla, ¿no es cierto?, además al resto del plantel y en ese contagio, obviamente, que se produce un alza en el rendimiento. Esperamos, ¿no es cierto?, que eso contagie a todos, ¿no es cierto?, a todo el plantel, que todos los jugadores, ¿no es cierto?, puedan subir su rendimiento y que eso nos lleve, ¿no es cierto?, a tener un abanico mayor de posibilidades y de mayor variante. En general, insisto, yo creo que pasa mucho por ahí porque hay un recorrido, ¿no es cierto?, de jugadores que ya han vivido esto muchas veces
y obviamente que cuando uno lo vive muchas veces ya pasa a ser algo habitual y no algo especial o algo puntual. Me parece que una de las claves del buen funcionamiento es lo de Pavés y Baeza, que están muy bien como volante de contención y que permiten, ¿no es cierto?, adelantar al Pájaro Valdés. Te escuchaba decir que el tercer gol de Colo-Colo, quizás con un Valdés más retrasado por ahí, hubiera sido más difícil de ser convertido, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que teniendo el desequilibrio que tiene Jaime y un poco pensando, ¿no es cierto?, en el rendimiento que tiene cada jugador, de repente uno, y en ese aspecto yo creo que uno tiene que tener la flexibilidad, o no le puede gustar el fútbol de una manera, o los jugadores de ciertas características para jugar de cierta forma. Pero, insisto, yo por mucho que ciertos jugadores, ¿no es cierto?, no voy a imponer un sistema por sobre el rendimiento de los futbolistas que están teniendo puntualmente, y en ese aspecto yo creo que siempre lo importante es captar eso y que en definitiva siempre tratar de que jueguen los mejores. Esto nos ha dado, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener a Esteban y a Claudio, liberar más a Jaime, y creo que Jaime lo ha sabido entender muy bien dentro de la cancha. Hoy eso es más, ¿no es cierto?, hacia el último cuarto de cancha, con mayor desequilibrio. Él en el mano a mano con volantes, ¿no es cierto?, no tiene problema en irse de los volantes y hacer la diferencia. Tiene pase gol, tiene gol, ¿no es cierto?, como lo de ayer. Entonces, obviamente que nos permite tener otras variantes que quizás solamente con Esteban, y cuando jugaba Jaime, ¿no es cierto?, como un 8 propiamente tal, y un volante por izquierda, quizás no las teníamos en esa forma. El rendimiento de Saldivia, porque claro, cuando un jugador llega está visto y uno supone que va a tener un rendimiento bueno, pero ¿ha estado en lo que tú esperabas o por sobre lo que tú esperabas? No, a mí me parece que es lo que nosotros esperábamos, un jugador confiable, que tiene un rendimiento, que son jugadores, ¿no es cierto?, que es difícil que quizás no son tan llamativos, no tienen, ¿no es cierto?, ese rendimiento, como decirlo, sobresaliente, pero tienen un rendimiento confiable, ¿no es cierto?, son jugadores que cometen pocos errores, que en definitiva, lo que hablábamos antes, de tener más variantes, nos da variantes que antes quizás teníamos un poco de limitante, como en el tema del juego aéreo. Creo que Matías junto a Julio, en ese sentido nos dan una, entre comillas, ¿no es cierto?, una seguridad en ese aspecto, pero obviamente que nosotros esperábamos este rendimiento, y ojalá, ¿no es cierto?, que lo siga creciendo en ese rendimiento, porque creo que tiene un potencial para poder seguir haciéndolo. ¿Cómo ves la Copa Libertadores, Coto? Creo que Colo-Colo tiene hoy una exigencia, por lo menos la mirada de uno internacional. Acá tantas copas en el torneo chileno, que es meritorio, que el hincha de Colo-Colo lo celebra, pero siento que hay que pegarse ese saltito. Bien Atlético Mineiro, Robinho hizo 3 goles, yo estuve justo con periodistas brasileros y también les bajé un poquito el perfil respecto a lo que hizo Robinho, porque es un torneo estadual, le hizo goles al Tombense, por lo tanto no es para mí tan valorable, ¿sí? Por la calidad del rival, no por las cualidades que tiene Robinho. ¿Colo-Colo está para pegarse un gran salto, por lo menos pasar en esta fase considerando lo que ha hecho? Vamos a pelear, ¿no es cierto? Tenemos como primer objetivo el avanzar en la fase de grupo. Sabemos que nos ha tocado un grupo, ¿no es cierto?, como todos los grupos de la Copa Libertadores, un grupo difícil. Nadie espera que cuando te toca un grupo en Copa Libertadores vaya a ser un grupo fácil, y sabemos, ¿no es cierto?, que lo que nos viene ahora, ¿no es cierto?, tanto este partido el jueves en el Monumental como luego la revancha en Belo Horizonte, son partidos que nosotros necesitamos cosechar puntos, que nos van a permitir, ¿no es cierto?, de alguna manera enfrentar los últimos 2 partidos con la ilusión, ¿no es cierto?, y con la ventaja de alguna manera de poder estar más cerca de la clasificación a la siguiente fase. Todos los rivales son complicados. Atlético Mineiro, ¿no es cierto?, es un rival que quizás tiene más nombre que los que hemos enfrentado, tanto Melgar como Independiente del Valle, pero ha quedado demostrado, ¿no es cierto?, en el partido que jugó Independiente del Valle con Atlético Mineiro en Belo Horizonte, que ningún rival es fácil, y todos los rivales son complicados, pero también que todos los rivales se les puede ganar.